¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a el primer video de Satire Education, en el cual pues vamos a ir viendo temas varios de matemáticas, español e inglés, los cuales les pueden servir como referencias para estudio que puedan necesitar desde un nivel primaria hasta un nivel de finales de preparatoria, inicios de universidad. Ahora, el primer tema que vamos a ver en este primer video va a ser los números primos. Muy bien. Ahora, antes de empezar, necesitamos saber qué son los números primos en comparación de los números compuestos. ¿Por qué? Porque básicamente de números enteros, positivos, negativos, que se extienden desde el 1 hasta el infinito, se clasifican en dos tipos, en los números primos y los números compuestos. Conocer estos dos es clave para entender temas más complejos. Los números primos son muy útiles para identificarlos en números irracionales, o sea, los que usan raíces, y los números compuestos para otros temas, como son mínimo común múltiplo, máximo común divisor. Muy bien, vamos a iniciar primero con los números compuestos. ¿Qué son los números compuestos? Bueno, los números compuestos son números los cuales se pueden obtener al multiplicar otros números más pequeños. Estos números son infinitos, repito, estos números inician desde el 4 hasta el infinito. Ahora, ¿a qué me refiero con que son números que se pueden obtener al multiplicar otros números menores? O que su divisibilidad es mayor aparte del 1. Bueno, quiere decir que si usamos como ejemplo el número 10 lo podemos obtener por medio de la multiplicación de 5 por 2. Esto es una situación muy fácil. 5 por 2 es 10. Por el simple hecho de que 5 por 2 es 10, hace que este número sea un número compuesto. ¿Ok? Esto es si quieren usar el enfoque de multiplicación. Ahora, si quieren utilizar el enfoque de que si un número tiene divisibilidad por otros números aparte del 1, quiere decir que aquí vas a evaluar si el número puedo dividirlo entre algún número que no sea el mismo y el 1. ¿A qué me refiero? Si divido 10 entre 10, el resultado es 1. Si divido 10 entre 1, el resultado es 10. Pero también puedo dividir 10 entre 5, que el resultado es 2. Y si divido 10 entre 2, el resultado es 5. Quiere decir que este número, porque se puede dividir entre varios que no sea este mismo número o entre uno, hace que sea un número compuesto. Por eso pueden utilizar el enfoque de multiplicación o el enfoque de división. Muy bien, ahora vamos a ver. Si tenemos el número 100 se puede obtener multiplicando 10 por 10, 5 por 20 o multiplicando 5 por el producto de 20 por 10. Esto es si lo quieren ver bajo el enfoque de multiplicación. Si lo ven bajo el enfoque de división, podemos obtener que el número 100 se puede dividir entre 10. El número 100 se puede dividir entre 20 y entre 5 también, inclusive entre 25. Debido a que son varios los números por los cuales puedes dividir 100, esto hace que 100 sea un número compuesto. Muy bien, ¿cuáles son las recomendaciones para los números compuestos? Necesitamos sabernos mínimo las tablas del 2 al 10, del cabo a rabo, educación básica de primaria. Necesitamos saber efectuar cualquier tipo de multiplicaciones y sobre todo necesitamos sabernos los criterios de divisibilidad del 2 hasta el 13 de memoria. ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Los criterios de divisibilidad son reglas las cuales nosotros nos basamos para saber si un número es divisible entre algún número o entre varios al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, esto es algo que es un tema que vamos a ver en el video posterior a el cual pues se puede utilizar para otros temas. Sin embargo, ahorita vamos a ver algunos ejercicios básicos donde podemos identificar números compuestos y primos sin necesidad de sabernos bien los criterios de divisibilidad. Ahora, ¿qué es un número primo? El número primo, la definición más popular es decir que son números los cuales solo se pueden dividir entre ellos mismos y entre uno. Algunos libros dicen entre ellos mismos y la unidad. La unidad es uno. Así, siempre que escuchen la unidad y uno, es lo mismo.
Ahora, el otro enfoque que pueden verlo es si el número es multiplicable perdón, es si el número puedes llegar a ellos por medio de una multiplicación. Quiere decir que son números los cuales este, los tienes, pero a diferencia de los compuestos, no puedes llegar a ellos por una multiplicación exacta. Mientras 10 era 5 por 2, un número primo, el más básico, que es 2, no puedes llegar a él por una multiplicación, salvo que lo multipliques por 1. 2 por 1, 2. Pero después de ahí no se puede, porque no hay ningún número que sea entero, o sea, que no sea decimal, que al final no te dé 2. Es imposible. Y eso hace que lo convierte en un número primo. Al igual que los compuestos, son infinitos, empezando desde el 1 y terminando hasta el infinito, o sea, no acaban. Ahora, los números primos más comunes o los primeros números primos que se tienen que aprender son estos, los cuales estos les van a ayudar desde un nivel primaria hasta un nivel de preparatoria. Con esto, varios temas se les van a hacer fáciles, tanto de aritmética básica, como de álgebra básica inclusive. Entonces, los números primos más comunes, que son los primeros, es el 1, el 2, porque obviamente no puedes llegar al 2 por medio de una multiplicación, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Entonces, estos números son primos porque ninguno de estos números puedes llegar a ellos por medio de una multiplicación. Te puedes acercar, pero no dar el número exacto. Por ejemplo, 5, si multiplicas 2 por 2 es 4 y si multiplicas 2 por 3 es 6. Te faltó y te pasaste, pero nunca llegaste al número exacto. Esa misma lógica se va a seguir con los demás números primos. ¿Ok? La forma más sencilla de identificar los números primos es, al igual que los compuestos, conocer los criterios de divisibilidad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, el 2 es un número primo. ¿Por qué? Porque solo puedes llegar a él por medio de la multiplicación de 2 por 1. Pero también, si lo vemos en el enfoque de división, que es el enfoque que más les recomiendo que usen, es que 2 solo se divide entre 1, que es igual a 2, y 2 entre 2, que es igual a 1. Sin embargo, no hay otra división la cual se pueda efectuar a diferencia de los compuestos. Después tenemos el 5. El 5, si lo vemos en enfoque de multiplicación, es 2 por 2, 4, 3 por 2, 6. Aquí fue un pequeño error. ¿Cómo se dice? Sería 6. Quiere decir que en ningún punto me llegué a tener el número. Me acerqué y me pasé, pero nunca llegué al número que tenía yo como objetivo. Si lo vemos en situación de división, 5 solo se divide entre 1, que es 5, y 5 entre 5, que es 1. Lo mismo con el 11. El 11 se ve por medio de que no nos llegamos a ellos. Si multiplicamos 2 por 5 es 10 y 3 por 4 que es 12, pero nunca llegué al 11. Me quedé corto y me pasé. En enfoque de división sería 11 entre 11 es igual a 1 y 11 entre 1 es igual a 11. Muy bien, ahora, entonces vamos a ver ahorita ejercicios para poner en práctica esto, ejercicios de identificar números primos y números compuestos. Voy a usar como modelo los ejercicios de la guía de estudio oficial que sacó la UAP en este proceso de admisión del 2024. En estos primeros videos voy a estar usando la guía de la UAP como modelo para analizar sus ejercicios y contestarlos. Esto lo pueden utilizar para los que tengan alguna intención de entrar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues les puede ayudar para que lo puedan usar como una base o una guía. En caso contrario, pues simplemente si quieren ingresar a otra universidad, esto les puede servir como un repaso para temas. ¿Por qué? Porque las matemáticas son temas universales, entonces lo que se ve en una universidad, otra también la puede llegar a pedir. Entonces, a cualquier tipo de persona le puede llegar a servir. También a un futuro, pues tengo planeado analizar las guías de las otras universidades para que podamos ver su dificultad y cómo pueden resolverlos para que les sirva de apoyo. Muy bien, ahora sí, iniciando, tenemos números primos contra números compuestos.
El objetivo es determinar cuáles de los siguientes números son primos y cuáles son compuestos. Entonces vamos a usar primero el 18. El 18, si no sabemos las tablas de multiplicar básicas, sabemos que 18 puedes llegar a él por medio de 3 por 6, que es 18, o puedes llegar a él por medio de 2 por 9. Entonces, 2 por 9, 18. Entonces, como pudiste llegar a él por medio de una multiplicación o debido a que 18 se puede dividir entre 9, entre 2, entre 6 y entre 3 a la vez, lo convierte en un número compuesto. El 10, el 41, perdón. El 41, si multiplicamos 4 por 10, me da 40. Y si multiplico 4 por 11, me da 44. Si se dan cuenta, no hay una multiplicación que me dé el punto exacto de 41. Como no hay una multiplicación que me dé el punto exacto de 41, quiere decir que no hay número el cual el 41 se pueda dividir, salvo entre el mismo 41 o entre 1. Por ende, esto nos convierte en un número primo. Tengo el 30 y el 71, que es el ejercicio 3. Entonces, como el 71, solo puedo llegar a él por medio de multiplicar 7 por 1. ¿Por qué? Porque es fácil. Si multiplican 7 por 10, es 70. 7 por 11 es 77. Me faltó y me pasé, pero nunca llegué al número exacto. Por ende, solo se puede dividir entre 71 y entre 1. Ahora, 86. Aquí es donde los ejercicios se vuelven un poco más complicados. ¿Por qué? Porque ahora tengo un número que ya no me aparece en las tablas de multiplicar básicas del 2 al 9. ¿Por qué? Porque 9 llega hasta 9 por 9 es 81. Quiere decir que 86 no da, es una tabla un poco más avanzada. Bueno, ¿cómo puedo resolver estos problemas? El tema es muy fácil. El tema se llama criterios de divisibilidad. Es el tema que vamos a ver en la siguiente clase, pero adelantándoles los criterios de divisibilidad son las reglas, las cuales un número con tan solo verlo podemos saber entre qué números puede sacar una división exacta. No que me dé decimal, sino que sea un número completamente cerrado y entero. Ahora, como por criterio de divisibilidad, todos los números que terminen en número par son divisibles entre 2. Y como ya de iniciados sé que el 86 es un número que es par, es divisible entre 2. Por ende, el 86 se puede dividir entre un número que no sea 86 y 1. Entonces, quiere decir que a grandes rasgos y en 5 segundos o hasta menos, sé que 86 es un número compuesto. ¿Ok? Como les dije, tiene opción. Ahora tengo 109. 109 solo es divisible entre 109. ¿Por qué? Porque no cumple con los criterios de divisibilidad básicos que se entienden. Entonces esto hace que 109 se convierta en un número primo. Los números primos solo se dividen entre ellos. Por ello, 109 es primo. 122. 122 termina en 2. El último número es 2. Quiere decir que entonces es divisible entre 2, por ende es un número compuesto. Okay. ¿Cómo lo sé? Porque si divido 122 entre 2, me va a dar a 6, a 61. Quiere decir que si multiplica 61 por 2 me da 126, entonces cumple con todas las de la ley el parámetro de números compuestos. Ahora tengo el 5. El 5 es un primo básico. Es de los primeros que les dije que se tienen que aprender. Entonces sabemos que el 5 es un número primo. El 75, por criterios de divisibilidad, termina en 5. Como los números que terminan en 5 son divisibles entre 5, quiere decir que es un número compuesto. 123. 123 tiene criterio de divisibilidad 3. Ese criterio se conforma en el cual, sumando los dígitos de un número, si el resultado me da un múltiplo de 3, o sea, un número que puedes encontrar en la tabla del 3, es un número divisible entre 3. Si sumo 1 y 2 son 3, más este 3 es 6. 6 es divisible entre 3, por ende, divisibilidad entre 3. Ya con tan solo eso puedo decir que 123 es un número compuesto. Y 131, 131 es un número totalmente primo. ¿Por qué? Porque no cumple con ningún parámetro
básico de divisibilidad. Esto, cuando vean el siguiente video, van a entender a lo que me refiero. Sin embargo, sé con cuestión de segundos que 131 es un número primo. Muy bien. Entonces, con esto concluiría el primer video tutorial, que es distinguir números primos y números compuestos. Este ejercicio es muy básico, pero nos ayuda mucho para poder determinar qué este, temas posteriores y más complejos para poderlos aprender sin la necesidad de tener que complicarnos la vida. ¿Por qué? Porque simplemente son temas básicos que se ocupan en temas básicos también, pero que son un poco más complejos porque los ocupan. Muy bien. Entonces, si les gustó el video y quieren apoyar a este canal que apenas está surgiendo, pues son libres de dejar un me gusta, un comentario. Si tienen alguna retroalimentación, ya sea positiva o negativa, son libres de expresarse y la caja está para ustedes. También si gustan pueden irse suscribiendo para que puedan obtener notificaciones de los videos que voy a ir subiendo, que son temas los cuales son básicos que les pueden ayudar en su día a día de escuela. Muy bien, no siendo más, esto sería todo. Nos estamos viendo. Que la pasen muy bien.